no sé si te hayas enterado de un caso de Soso. El famoso Soso, de que dicen, chicos, que si juegas a la Ouija y la Ouija se empieza a poner agresiva y empieza a escribir ZO, que cierres la sesión. O sea, que la cierres en ese momento y no vuelvas a jugar. Porque hay muchos casos de ese ser en específico que, o sea, que mata, o sea, literalmente, o sea, si juegas con él estás muerto. De hecho, si ya está escribiendo Soso y no alcanzas a cerrar la sesión, ya fuiste, o sea, de todos modos les persigue. Por ejemplo, hay muchas historias de que empieza a escribir Soso y si sigues preguntándole cosas, se pone muy agresivo y te dice cosas como de, ya estás muerta, te voy a matar, tienes tantos días. ¿Me explico? Y o sea, ¿qué pasa con eso? O sea, porque realmente, o sea, él es muy fuerte o ¿por qué puede hacer eso, básicamente? Por la fuerza que le han dado después de tantas veces de llamarlo, de estar con él. Es que desgraciadamente muchas veces, por ejemplo, gente que ya ha jugado la Ouija, pues por ejemplo se pasa la receta. Imagínatela, según la tabla Ouija, imagínatela así como un cuarto silencioso, un cuarto vacío. Uh-huh. O sea, cuando tú usas la Ouija, el libro y las, ¿cómo se llama? Y la agujeta o todo ese tipo de cosas, por eso necesitas partes físicas. Uh-huh. Ajá. Hay que recordar siempre que las cosas se manejan en 3 elementos. Entonces, uno eres tú, el otro es el otro ente y hay un ente en medio. O sea, hay algo que los puede hacer que se comuniquen. Ajá, exactamente. Ándale, tú sí recuerdas tus clases de la primaria. Sí. El circuito del habla. Bueno, pues es más o menos lo mismo. O sea, ellos necesitan un medio, pero ellos están del otro lado del velo. Entonces, para poder no pasarse de este lado, pero sí tener contacto contigo, pues necesitan pasar un punto intermedio. O sea, ellos no vienen acá. No, entonces entran, por ejemplo, primeramente a la tabla y es como si fuera un cuarto vacío. Uh-huh. Y a través de ese cuarto vacío pueden empezar a hablar. Si por ejemplo, si llega otro ser y tiene la suficiente fuerza, puede sacarlo a él y meterse él dentro de ese cuarto. De la tabla. Ajá, dentro de esa tabla. O sea que por eso pasa, o sea, de que cada vez, por ejemplo, ha pasado que en la Ouija, o sea, primero van hablando con gente así bien X, ¿no? Así de como, ¿tú quién eres? Y así, uh-huh. Y luego se ponen las cosas más intensas, es por eso, ¿no? Porque sí. Como que van sacándolos y entrando. Sí. Y obviamente, o sea, ¿por qué? Pues porque hay niveles, o sea, los seres también tienen edad y obviamente, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, hay seres que tienen poco tiempo de existencia y hay seres que tienen una existencia inmemorial. Entonces, obviamente, todo ese tiempo, pues también les da fuerza, les da energía y ellos pueden usarla. Y pues también de las veces pues que ya hayan hecho algo a alguien o cosas sobre así, todo, ¿no? si ellos en cierta manera sienten que vale la pena, ¿no? O sea, si igual te digo, encuentran a alguien que es tierra, pues ¿para qué gastan energía en eso? No les va a servir de nada. Pero en cambio, si lo sienten su miedo, sienten su necesidad de atención o sienten alguna debilidad que puedan explotar, inmediatamente se van sobre de ellos. Ajá. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando no cierras la sesión, no sacas a nadie de ahí. De la tabla. O sea, la tabla tiene que quedar vacía. De hecho, precisamente, como dicen, o sea, en la misma tabla tienes que casi hacer que el ser, para que se vaya a la parte de la tabla que dice adiós. Uh-huh. O tú decirle adiós. Uh-huh. Hay que recordar, las palabras son poder. Y por ejemplo, adiós es una forma de despedirse, pero es literal. O sea, le estás diciendo, ok, retírate, pero, o sea, tú que te estás yendo, ¿cómo se llama? Te encomiendo a Dios. Y aparte, la palabra adiós es una palabra cortante, o sea, como de no. De hecho, se usa mucho la palabra adiós de nunca más te voy a volver a ver. Como por ejemplo, cuando tú te despides de un difunto, le dices adiós, no le dices hasta luego, ¿me explico? Uh-huh. Sí, o sea, es tajante. Entonces, precisamente eso también te invita a que a lo que esté allá dentro de ese cuarto, pues lo sacas. Entonces ya queda vacío, no hay problema. Pero imagínate, por ejemplo, en ese sentido, tú sabes que las puertas se abren hacia ambos lados. Para que tú puedas hablar con él, hay una puerta que está abierta hacia tu lado, hacia donde estás tú. Uh-huh. Entonces, si tú dejas algo allá adentro y no cerraste esa puerta, pues lo que esté en ese cuartito se va a pasar para acá. Y va a agarrar cualquier cosa que tenga a mano para poder usarla y fortalecerse. Y por eso te tiran cosas y te meten miedo y así. Principalmente miedo. Recuerda que el miedo es un alimento muy poderoso para ellos. Es como ay, me asusté. Es como lo que yo les decía del video. O sea, el señor, o sea, nada más le estaba diciendo a la niña, mi nombre es
fulano, esta es mi casa, no quiero que me hagas daño, pero en ningún momento le dijo vete, o sea, no la corrió, no le dijo yo mando, vete de aquí, o ve con Dios, o lo que sea, o sea, simplemente le dijo, esta es mi casa y mi nombre es Juan y, y no me hagas daño, y ya, o sea, nunca hizo nada más. ¿Sabía que hay lugares de mayor energía y otros de menor como el subterráneo? Además, para un fantasma materializarse le requiere mucha energía, que hace que su adiós sea pronto. Yo creo que eso depende, ¿no? De muchas cosas. Obviamente. Porque, por ejemplo, cuando un fantasma ya está en un lugar, o sea, lo que está haciendo es drenar tu energía. Entonces, si él ya se está materializando y tú le sigues dando energía, o sea, realmente pues nunca se va a ir porque sigues dándole tú la energía que necesita para quedarse aquí. Entonces, no necesariamente se va a ir, ¿no? Sobre todo, hay que tomar en cuenta un detalle importante, o sea... En ese sentido, por ejemplo, el ser contarte y decir adiós, o sea, tú sabes, por ejemplo, dentro de ti mismo que tienes la autoridad para decirlo, para hacerlo. Al momento en que tú ya empiezas a dudar, entonces ya no estás perdiendo esa autoridad, esa capacidad de decirle adiós, ya no te quiero ver. ¿Por qué? Porque estás dudando. La duda es el mayor problema aquí. Sí, porque, o sea, si tú dudas y piensas, es que tal vez no tengo el poder para hacer que se vaya, pues ya fuiste. Ya fuiste, pues porque significa que tú mismo lo estás poniendo en un escalón sobre de ti y pues no lo vas a poder correr porque ya está en un escalón sobre de ti. Y de hecho ese es un detalle importante, o sea, si recordamos, por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, ¿por qué se hacían, por ejemplo, los dichosos pactos con el diablo, no? La idea era hacer esos pactos porque supuestamente el demonio tenía más poder que uno. Pero entonces ahí viene la paradoja. Si él es más poderoso que tú, ¿por qué te obedece? Pues precisamente porque realmente tú eres más fuerte que él. Pero al pedirle cosas, entonces tú le estás concediendo que él tiene más poder que tú. Y mientras más le concedes, más te domina. De hecho, de ahí vienen los tatuajes, chicos. No sé si lo sabían, pero los tatuajes son ataduras. De hecho... Los tatuajes, los brujos, los que manejaban espíritus, los santeros, todos ellos se hacen tatuajes para, ¿cómo se dice? O sea, como para marcarse como de propiedad de, porque les deben favores. O sea, por ejemplo, le pedían un favor, no sé, al diablo Chucho y le dicen, no, pues ¿sabes qué? Tú dame el poder de hacer esto y yo te voy a deber un pedazo de mi alma. Y se tatuaban, así como de soy de tu propiedad. Y literalmente así era. Ya luego los tatuajes pues se fueron transformando, pero, o sea, venía de eso. O sea, de esa parte venían los tatuajes. No sé si lo sabían. No, y no nada más de eso. O sea, también había, precisamente eran protecciones. O sea, cuando, por ejemplo, los chamanes, por ejemplo, los aborígenes americanos del norte, por ejemplo, todo lo que eran los tribus cheyennes y cherokees, se llegaban a tatuar precisamente porque ellos se consideraban como parte del gran espíritu. Entonces ellos daban esa parte de ellos y se tatuaban precisamente para decir, nosotros somos del gran espíritu, no hay ningún otro espíritu que pueda dominarme o que pueda estar conmigo. No sé si quieras hablar un poquito de los nahuales. La verdad es que, ¿tú te acuerdas? Y yo les conté a los chicos que una vez un brujo amanicero me dijo que quería ser mi maestro. No sé si te acuerdas de esa parte. Que luego me había puesto algo para vigilarme y que se dieron cuenta y pues ya me lo quitaron, ¿no? Pero es lo que yo le decía a los chicos. O sea, él me dijo, básicamente me dijo, quiero que tú seas mi aprendiz, pero nunca me preguntó si yo quería. Y ya me había puesto algo. O sea, eso está muy cañón. La verdad, porque, o sea, no es como si quieres. O sea, es casi te voy a obligar, ¿sabes? Sí, ¿te acuerdas de lo que te había comentado en esa ocasión? Pues precisamente ahora sí que la duda, que en ese momento dijiste, bueno, pues es que ya lo dijo y pues ahora sí que yo lo acepto. Y es que yo te dije, no, es que en el momento en que tú ya estás dudando, le estás dando permiso. Y según, o sea, bueno, no según, o sea, por eso me había pegado pues lo que me... Pero básicamente los brujos maniceros, chicos, son los que son como nahuales, ¿no? No, lo que se llaman nahuales. Diana, me gusta tu gorro, a mí también me encanta, Hugo, está hermoso, me lo regalaron y está divino. Perdón. Ya nos exhibiste. ¡Ah! Perdón, Tibo. No, nunca fue mi intención. De hecho, o sea, todo esto, chicos, y yo siempre se los he dicho, hay gente que cree y hay gente que no cree, y pues depende si crees o no crees, o sea,
Realmente es igual, ¿sabes? Pero pues las historias están bien chidas. Pero bueno. No, y de hecho, por ejemplo, alguna vez te lo había dicho, o sea, por ejemplo, o sea, a mí me gusta contrastar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que sí es cierta, y lo dice, por ejemplo, ahora sí que por eso toco el tema porque viene mucho al caso, ¿no? Las escrituras lo dicen. Eres o no eres, los intermedios los vomito. ¿Ah? Es decir, si crees, cree, pero entonces aprende. Sobre todo lo suficiente para protegerte tú. Entonces, si crees, aprende. Por ejemplo, si crees, cree en Dios, cree en tu poder superior y básate a Él y encomiéndate a Él y entonces no te metas en cosas. Si no lo crees, es decir, si de plano dices, ¿sabes qué es? Que Dios no existe o lo que tú quieras creer, entonces no creas, pero no te quedes en medio. Porque si te quedas en medio, entonces ni no crees, ni sí crees, sino que todo lo contrario y entonces vas a, como una uvita, ¡pah!, te vas a reventar. Pues sí, porque, o sea, ni estás protegido, ni, o sea, porque creas, ni estás protegido porque no crees. Yo se lo he dicho mucho a los chicos cada vez, o sea, porque últimamente como me han preguntado mucho acerca de esto, y yo se los he dicho, o sea, hay dos maneras de enfrentar este tipo de cosas. O las enfrentas o las ignoras. Literal, o sea, si te está pasando algo de este tipo, así como fantasmas o algo así, o sea, o lo enfrentas y lo corres, o lo ignoras y ya. Y de cualquiera de las dos formas estás protegido, ¿sabes? Pero si estás así como de, es que yo no creo en eso, pero sí te da miedo y sí te asustas, ¿me explico? O sea, realmente sí estás creyendo y no te estás protegiendo. Es lo que dice mi papá, y o sea, ahí te va a ir del nabo y vas a valer para dos cosas. O sea, me refiero porque los nahuales, o sea, pues realmente sí son transformaciones metamórficas. Pues básicamente, bueno, se supone según la leyenda. Tradición mexicana, sangre azteca. De hecho, ¿sí te acuerdas que te conté de que yo conocí un nahual? Ah, ¿tú conoces? ¿Quién? Pues no te acuerdas. Ah, ¿de tu amigo? No, de que yo conocí un nahual. Al que me quería... Bueno, aún allá en Xochimilco. ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo. A ver, cuenta. No me acuerdo, es que ya tiene un buen. Es que fue hace mucho tiempo de que, ¿te acuerdas que tu abuelita Carolina vivía todavía también allá en Xochimilco? Ajá. Entonces era en aquellos entonces cuando todavía el tren ligero ni siquiera llegaba hasta el Estadio Azteca, o sea, estaba todo baldío. Todo baldío. Uh-huh. Entonces, originalmente fue el que dicen el tío Nacho. Uno de tus tíos. Ajá. ¿Ah? Él iba, y de hecho iba uniformado, iba con su arma de cargo y todo porque él era militar. Ajá. Entonces él iba caminando y de repente así llega y empiezan a... Psst. ¿Quién me habla? Psst. Y se voltea y... ¡Venga! Y se asoma. ¡Venga! Y se metió abajo así como de un techito. Dice, ¿qué pasa? No, escóndase, jefe, porque hay un nahual. ¿Cómo que hay un nahual? Sí, véalo. Y sí, o sea, agarra y se asomó y se le queda viendo. Y de repente así como que a contraluz, porque había luz de luna, se ve la cabeza así de coyote y unos orejotas así. Se así levanta, como de un zorro, chicos, se para los así, que no sepan qué es un coyote. Se queda así, ¿qué ondas? Pero pues ya sabrás, él bien bien pues, militar. Bien militar. Ahorita vamos a ver ese nahual. ¡Paz! Que suelta el tiro. ¡No, jefecito! ¡Espérese! No es cierto, no pasa nada. ¿Qué? O sea, no era un nahual. No era un nahual, era un señor que se había puesto una piel de coyote encima. ¿Y por qué? Pues porque se llevaba las gallinas. ¡Ay! Fingía ser un nahual para llevarse las gallinas. No manches. Se pasa de lanza. Es que te digo, no también hay cosas como esa. Pero en sí, un nahual originalmente pues es alguien que tiene lo que se le conoce un tótem. Es decir, digámoslo así, la magia solo es una, ¿no? Eso no de que de blanca, negra, amarilla, no es cierto. O sea, eso es una como denominación de cómo la usas. Pero la magia es magia. Ajá, o sea, la energía es energía. Uh-huh. Entonces, este tipo de seres son seres que en sí por sí mismos no tienen un poder en especial, pero son canales. Entonces lo que usan es un espíritu
o el espíritu los adopta, y entonces ellos tienen la facilidad de canalizarlo. Entonces por ejemplo, la mayor parte o la mayoría de las veces, por ejemplo, muchas tribus consideraban, por ejemplo, a los lobos como seres muy totémicos. Es decir, que fácilmente podían dominar a una persona. ¿Por qué? Por su tipo de instinto. O sea, porque son cazadores y... Pero hay animales de todo tipo. O sea, tu nahual puede ser un águila, puede ser un guajolote, puede ser un gallo, puede ser muchas Remigio, cosas. hermoso, bienvenido al stream. Ajá. Puede ser cualquier cosa de ese tipo. Ahí lo interesante precisamente es que tú tengas un contacto con tu tótem, con ese espíritu. En algunos tribus las llamaban, por ejemplo, como el espíritu guía, ¿no? Aquí dicen, no, pues es que tu guía es el águila y entonces tienes que abrir tu mente para que te hable y entonces comunicarte con él. Más o menos la idea es básicamente la misma, pero un nahual lo que hace es pasar hacia el otro lado, dejar que este animal lo domine. Entonces, en teoría, hay algunos seres que llegan a tal dominio de esta ¿Persona? De este ser, de este tótem. O sea, llegan a dominarlo tanto que pueden permitir que completamente se posesione de su cuerpo y lograr una transformación física. ¿Y tú crees que sí? Pues yo nunca lo he visto. ¿Tú nunca has visto a alguien que sea tan... Que se transforme así? No. O sea, sí, por ejemplo, he llegado a saber de gente, por ejemplo, que puede ver a través de ellos, por ejemplo. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí, allá hay un gato y ve a través del gato. Ajá, exactamente, pero porque el gato es su tótem. ¡Oh, qué intenso! Entonces, por ejemplo, agarra y entran así como en un estado así de meditación, se ponen acá después de 3 pastillas, así. Bien grifos, ¿no? Se ponen bien interesantes y de repente empiezan a caminar y dice, ay, es que huelo todo y veo todo, pero todo lo veo en blanco y negro. Y de repente así como que empiezan a lamerse en lugares extraños y así, ay, chihuahua, pues ¿qué estoy haciendo? Entonces es cuando en teoría ellos se dan cuenta de que están dentro del cuerpo del gato. Pero, o sea, no se dan cuenta sino hasta que ya ven que tienen otras capacidades, ¿no? Ajá, y hay quien dice que precisamente eso es lo que pasa con un nahual. O sea, que no contraviene las leyes físicas. O sea, de hacer que una persona físicamente se transforme, sino que como él llega a dominar al animal, pues el animal piensa como si fuera él. Entonces... Eso también está interesante, ¿no? Mucha gente como que discrepa mucho de la leyenda de La Llorona, porque muchos dicen que es una, muchos dicen que no, que está en todos lados, una sola Llorona, muchos dicen que son un buen. Yo creo que son muchas Lloronas, porque les digo a los chicos que aquí en la Veracruz pasa una Llorona. Y pasa una Llorona, pero no dice, ay, mis hijos, o sea, simplemente pasa y va llorando. Y de hecho también se ve, o sea, una mujer de blanco, pero no, o sea, no dice, ay, mis hijos, y tampoco ha matado a nadie, porque esa es otra cosa. Hay Lloronas que sí matan, pero es lo que yo les decía a los chicos. Hasta donde tengo entendido, la Llorona del centro, la que está en el centro de la Ciudad de México, sí mata, pero no mata así como te mato, sino mata del susto. Que es otra cosa, la de aquí arriba no, hasta donde tengo entendido, no. No, Tibu, la Llorona sí aparece. De hecho, yo una vez la escuché aquí en la calle. De hecho, yo iba llegando, bien noche, ¿verdad? Era bien noche, yo venía llegando y la escuché llorar y me eché a correr a mi casa. Dije, ni más. Y me eché a correr. Y como dices, lo bueno es que la escuchaste bien lejos. Ay, no manches, no, al contrario, la escuché bien cerca y por eso me eché a correr. Y es que es lo que dicen, o sea, pues por eso a mí me dio miedo. Yo en ese entonces no sabía que si la escuchas cerca, está lejos, pero que si la escuchas lejos, ya está muy cerca de ti. Entonces, o sea, pues yo no sabía eso, y pues yo la escuché de cerca y dije, no manches, y me eché a correr. Pero, por ejemplo, si hubiera sabido eso, al menos me hubiera dado calma, ¿no? Pues de no, ha de estar bien lejos, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo hace la Llorona? O sea, ¿o por qué pasa eso de que si la escuchas lejos o cerca? Y, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, la Llorona es la mujer prehispánica, ¿no? O sea, la que la... Sí, o sea, hay la leyenda básica, tradicional, que es la leyenda de la Llorona. Y esa es la que todo el mundo conoce. Lo que pasa, pues, es que casi, digámoslo así, pues no digamos espíritus imitadores, pero sí, pues que han tenido situaciones similares, digámoslo así. Entonces, pues, sí, como... siguen siendo espíritus que hacen relativamente lo mismo. Es como las mujeres que son golpeadas en su casa. O sea, hay millones de mujeres que son golpeadas en su casa y también hay millones de hombres que son golpeados por sus mujeres. O sea,
O sea, puede ser lo mismo. Uh-huh. Sí, pero la leyenda básica, o sea, la tradicional, pues es la que murió aquí en el centro. La Malinche. No, de hecho, no es la Malinche. No. Según yo tenía entendido que Doña la Malinche. Marina o Malitzin es otra completamente diferente. Neta, no más, yo pensaba que era la misma. No, de hecho la señora Malinche terminó casada con otro español porque Hernán Cortés ya estaba casado, no podía vivir con ella y la casó con otro tipo y ellos se fueron a vivir allá a su casa y murió de anciana. De hecho es una persona que históricamente sí se le ha podido seguir la huella. No, la Llorona es, o sea, muchos dicen que era la Malinche porque era un aborigen que se enamoró de un español. Hasta ahí es donde llegaba la similitud. El punto es que dice la leyenda que ella tuvo varios niños, uh-huh, pero que el español, lo cual en cierta manera se hace medio raro, quería llevarse a los niños a España porque él regresaba a España. Entonces lo que le dijo, ¿sabes qué? Me los voy a llevar y bien padre, le dijo, mañana vengo por ellos. Entonces en lo que ella estaba pensando, pues, ¿qué hago? Pues, a ver, llévatelos, pues te vas a llevar el cadáver. ¿Y los mató? Los mató ahogados. Entonces esa es la parte de la leyenda, que los mató ahogados y después ella se murió junto con ellos. Pero precisamente al parecer esta parte era completamente mentira. Cuando ella ya se volvió espíritu y se dio cuenta de que nunca se iba a llevar a los niños, entonces es cuando se arrepiente y ella trata de encontrarlos, pero entonces se levanta y empieza a gritarles. Porque ya sabe, o sea, que se equivocó, ¿no? O sea, porque pues él le mintió porque, o sea, realmente un español no se podía llevar a... Bueno, de poder puede, hijos, pero... O sea, pero no, aquí nadie los iba a querer, o sea, ven que en ese entonces era como súper, por así decirlo, racista y clasista y así como de, no, o sea, sangre española pura, aquí, y aquí los criollos pues aquí se quedan y pues ya son como mezclas raras, me explico, y no los querían, de hecho no les daban rango de nada, había una discriminación muy, muy, muy cañona, la verdad. Desde muy pequeña tuve experiencias del estilo paranormal. Por lo que tengo entendido es porque mi abuelita hacía brujería y todo eso. ¿Eso puede pasar? O sea que porque un ancestro tuyo fuera de ese tipo, ¿tienes más probabilidades de ser conductor? Pues es que ahora sí que leyes de Mendel. O sea las cosas se heredan. O sea, si una persona, por ejemplo, es canal y por eso, por ejemplo, se dedica a la brujería porque puede canalizar, pues es muy probable que todos sus hijos lo sean igual. En un momento determinado también debemos recordar cuál es el papel realmente del brujo. El brujo nomás es el intermediario. O sea, el brujo nada más te decía casi de, ¿sabes qué? O sea, ¿qué quieres? No, pues es que quiero dinero. Ok. Entonces ese es el teléfono del que te puede dar el dinero. O sea, el brujo no se mete. O sea, él no hace las cosas. O sea, él te pone en contacto con el... O sea, como él no se mancha, ¿no? O sea, exactamente. Él no... O sea, deja que tú te manches solito, sí, y ya. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿quieres dinero? Pues, ¿sabes qué? Pues Don Luz y Fuerza es el que te puede ayudar. Te pone en contacto con él, ahora ustedes pónganse de acuerdo.